pasar a la siguiente ponencia. En este caso va a ser el doctor don Javier Terrados Cepeda, que nos va a presentar el proyecto Patio 2.12. Costó una segunda posición en un concurso y, si me dejáis, mientras vas colocando la ponencia, sí, voy a hacer una breve introducción del doctor Javier, hablando un poco de su currículum para que nos ayude a situarnos con respecto a su trayectoria. Javier Terrados es uno de los mejores arquitectos dentro del panorama andaluz y dentro de sus estudios académicos cabe destacar diversos premios y reconocimientos, incluyendo un tercer premio Dragados en el proyecto fin de carrera. Desde 1990 es profesor de proyectos arquitectónicos e intercala en su actividad económica investigadora su propio estudio de arquitectura, estudio que, por otro lado, es de los más importantes en Sevilla, con una gran experiencia en construcción de numerosos edificios públicos y residenciales. Desde hace muchos años persigue una idea interesante, que es las viviendas kit modulares, desmontables, de bajo costo y alta prefabricación, que vienen a resolver muchas de las necesidades que actualmente se están dando en usuarios o posibles clientes de viviendas. A destacar el proyecto Germen de Viviendas para temporeros en Cartaya, que ha sido publicado y premiado varias veces. Este tema también le ha servido para desarrollar su tesis doctoral con el título de Incursiones experimentales en vivienda prefabricada, el kit de muebles, creo que leída en el 2011. Y desde el 2009-2010 está dirigiendo propuestas para los famosos concursos Solar Decathlon, de los cuales sabéis que se han celebrado algunos en Madrid, otros en Europa, desde la Universidad de Sevilla. Primero con el equipo Solar Kit y después con el Andalucía Team con su vivienda Patio Solar. Bueno, después de esta introducción os dejo entonces con Javier, que nos vendrá a explicar un poquito más en detalle este tipo de actuaciones. Le agradezco la invitación y la presentación. Y decir que lo que voy a contar ahora se puede resumir en una experiencia de un mes, porque un mes es lo que duró la competición Solar Decathlon en Madrid, una competición de vivienda eficiente a la que están invitados en concurso internacional mundial prototipos de todo el mundo. Son seleccionados en un concurso previo solo 20 y esos 20 están subvencionados para construirse. Aparte tienen que encontrar patrocinio privado. Pero aunque esta cuestión abarca solo un mes, hay que decir que, como en todo lo que tiene luego sentido como investigación, procede de una trayectoria bastante larga. Has citado que un dato que a alguno le puede parecer llamativo, una tesis doctoral leída hace muy poco, pero que allí en Sevilla se la conoce bastante significativa esa tesis porque tardó en producirse cerca de, iba a decir 20 años, pero entre 15 y 20 años. Es difícil de datar cuándo empezó. Y es porque un proyecto de investigación un poquito extraño, porque se propuso desde el primer momento no hacer una investigación teórica, sino que todos los resultados tuvieran una comprobación construida. Por lo tanto, ha sido un trabajo de investigación que ni siquiera es personal, sino que es colectivo, que ha requerido construcción de prototipos. Y para eso se requiere financiación, subvenciones, que finalmente se consiguen, se hacen y tal. Eso nos posicionó al grupo de investigación en aquel momento. El haber hecho prototipos nos posicionó para que la propia Junta de Andalucía nos instara a participar en estos eventos mundiales como el de Solar Decathlon. Porque se encontró en el 2010 con que una información procedente de un requerimiento mixto entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de la Energía norteamericano, de que a ver si en España, en Andalucía, había proyectos que pudieran tener el nivel para presentarse a una convocatoria como esta, que requería construir prototipos en 10 días, eficientes, testearlos durante cerca de un mes y someterse a pruebas de jurado, a pruebas de monitorización. El único proyecto en Andalucía que había tenido una trayectoria previa de construcción de vivienda prefabricada era alguno de los que habíamos hecho nosotros en el marco de esa investigación tan larga de la que hablo. Por lo tanto, nos situamos en ese ámbito de vanguardia de la vivienda eficiente desde proyectos
de largo recorrido vinculado a la vivienda industrializada. Y por eso estuvimos ahí en el 2008, que cuando todo esto comenzó. Por eso me viene bien también la introducción, hablando de esa trayectoria larga, para situar que este concepto de que la investigación, sobre todo cuando se hace desde el punto de vista más universitario, más como a fondo perdido, requiere tiempo. Luego las cosas como van dando su fruto, pero hay que contar con trabajos muy a fondo perdido. Esta imagen que veis aquí en la pantalla es la primera de las perspectivas que utilizamos para concursar en el 2010 para Solar Decathlon 2012, que es lo que tuvo lugar en septiembre. Este era el prototipo que presentamos y con el que nos seleccionaron. Se presentaba un anteproyecto a nivel casi de proyecto básico, con todas las estrategias medioambientales, de sostenibilidad y de eficiencia energética, y con toda la previsión de cómo se podía hacer, construir, sponsorizar. Y fuimos seleccionados con imágenes como esta. El prototipo se llamó Patio 2.12 porque queríamos reivindicar desde el propio nombre que este concretamente iba a ser una construcción donde todas las estrategias de eficiencia energética y todas las estrategias de sostenibilidad iban a estar integradas en un concepto arquitectónico. Queríamos también reivindicar una identidad mediterránea también para el sitio, con la palabra patio, y queremos reivindicar que un concepto arquitectónico puede también ser un concepto energético. Ya lo desarrollaré este tema más adelante. La competición nos bautizó, para entendernos, con el nombre de Andalucía Team, y con eso funcionamos durante el proceso de trabajo. La competición Solar Decathlon se inició en el año 2002 en Estados Unidos, promovida por el Departamento de Energía norteamericano, que junto con algunas entidades vinculadas a la eficiencia energética y a la energía solar fotovoltaica, promovió esta iniciativa, primero vinculada a los equipos de investigación en universidades norteamericanas, pero que rápidamente se fue extendiendo a todo el mundo. Se abre una convocatoria, se eligen proyectos y 20 son seleccionados para construirse. Fijaros el marco en el donde se hace en Estados Unidos, en el Mall de Washington, han tenido lugar varias convocatorias. Son bianuales, primero casi exclusivamente equipos norteamericanos, luego más europeos, luego se fue abriendo el campo. Estas son las casas solares de una de las primeras convocatorias. En el año 2008, como consecuencia de un protocolo entre el gobierno español y el gobierno norteamericano, se traslada, a modo de casi de franquicia, la convocatoria a Europa y se elige en Madrid para desarrollarse. Por lo tanto, en 2008 ya se estableció que las dos siguientes convocatorias serían en el 2010 y el 2012 en Madrid. Y ahora, en 2008, decidimos nosotros participar, animados por la Junta de Andalucía, como os comentaba antes. Esta es una imagen, esto es como un salto de 10 años entre la primera convocatoria norteamericana y la de Madrid del año pasado. Esto es la Casa de Campo de Madrid, veis las torres de la Plaza de España al fondo, el Palacio Real, la Almudena, y en medio, en el espacio de Puerta del Ángel, es donde aparecen los prototipos de todo el mundo, de 4 continentes que se construyeron allí. En el centro de la fotografía aparece el nuestro, que podéis ponerlo fácilmente en relación con la imagen esta que se produjo 2 años antes del tipo de vivienda que se promovía. En el 2010 también participamos desde la Universidad de Sevilla con otro prototipo que no se llamaba Patio 2.12, sino que se llamaba Solar Kit. Se llamaba Solar Kit porque integraba como las dos preocupaciones nuestras de aquel momento, del 2008, cuando participamos: la energía solar fotovoltaica, todos los temas que estaban vinculados a las energías renovables, y un sistema de prefabricación que se ha aludido en la presentación, de prefabricación ligera, que se llama el kit de muebles, que es un sistema basado en pequeñas piezas que se fabrican en taller y se ensamblan como si fueran muebles y construyen la vivienda a elección del usuario. El sistema, que llegó a patentarse incluso y que dio lugar a algunas construcciones experimentales para temporeros, se basa en esta idea. Se basa en que cuando queremos hacer pequeñas construcciones de vivienda de una planta y queremos hacerla rápidamente, es probable que no nos demos cuenta que la estructura, que la forma de construir esas piezas que tienen a lo mejor una altura de 2,5 metros o 2,70 metros, si afinamos su sistema, no tienen más que los requerimientos de un mueble. De hecho, recopilamos algunas imágenes
antiguas de algunas construcciones norteamericanas de los 50, donde veis que los muebles que se ensamblan en esas construcciones de vivienda ligera ocupan todo el espacio sobre el techo y se podrían entender como que construyen la propia vivienda. Ese es el concepto que inspiró la patente del sistema de kit de muebles, en que podríamos hacer muebles de altura de suelo a techo y podían esos muebles albergar cada uno un uso que con su suma construyeran toda la vivienda. Incluso resolverían su extensión por la vivienda, resolverían pues, el habitual problema de las sociedades consumistas, que es el almacenaje de los objetos, que si nos paramos a pensar un poco, los objetos en la vivienda ocupan más espacio que las personas. Es un tema de que daría para muchas charlas, pero bueno, tiene que ver con lo que nos planteamos, ¿no? Con el asunto. En aquel momento, estamos hablando de, antes de que participáramos en Solar Decathlon, el equipo de investigación estaba muy interesado también en construir viviendas de otra manera, en construir viviendas que no se hicieran a base de habitaciones, sino a base de elementos flexibles, inspirado en algunos ejemplos de otras épocas, como en este caso, ¿no? De esta foto sacada también de los años 50, donde es difícil determinar de qué estamos hablando, de un dormitorio, de un salón, de una sala de juego o de una clase, ¿no? Este asunto también nos atraía, combinado con esa idea de que el perímetro de la vivienda puede contener todos los usos. Ese perímetro grueso puede contener todos los usos. También, por hacer alguna miscelánea muy parcial, pero para ilustrar el arranque, no queríamos abandonar en ningún momento el lidiar la construcción industrializada con el ámbito mediterráneo, con que todo lo que hiciéramos de forma prefabricada, industrializada, con sistemas ligeros, tuviera que ver con nuestra forma de vida, basada en ciudades compactas, densas, y basada también en el sentido de relacionarse con el aire y la luz a través del patio, como muestran estas imágenes, que se ponen en relación con la planta del prototipo Solar Kit. El prototipo Solar Kit era una vivienda especialmente radical en el sentido de ensimismarse en torno a patios. Bueno, estoy haciendo un resumen de años de investigación, pero con estas pinceladas quiero mostrar, bueno, esa idea de que la prefabricación ligera podría hacerse a base de pequeñas piezas, cada una contiene una actividad de la vivienda, un uso, cada uso está asociado a un mueble, esos muebles se prefabrican con dimensiones compatibles y se asocian para construir una vivienda. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de 2003, inspiró algunos prototipos de vivienda social construida, prefabricada con estas piezas de muebles y ensamblado de esta forma para construir viviendas de 2 plantas, por ejemplo. Una vivienda social de 2 plantas, donde tiene su importancia piezas como el mueble escalera, el mueble patio y el resto de las piezas que contienen los usos de la vivienda. En el 2004 tuvimos la ocasión de presentar el sistema a una convocatoria que hubo en Almería de proyectos nacionales para resolver el tema de los temporeros, en una época que es muy diferente a la de ahora. Ahora estamos en una época de crisis económica severa y hablar de que atraemos trabajo y que hay como un superávit de temporeros y que hay que alojarlos en situaciones dignas parece como ciencia ficción, pero en aquel momento era estaba bastante en la agenda de los políticos. Nosotros concursamos con un proyecto de residencia desmontable para temporeros para la zona de los plásticos de Almería con este prototipo, que se llamaba el prototipo Campo Hermoso. El prototipo Campo Hermoso porque era la zona donde se iba a instaurar. Es un prototipo que también se basaba en el sistema de prefabricación por el modelo de kit de muebles, pero ya empezaba a incorporar estrategias medioambientales y estrategias de eficiencia energética sin consumo energético, como por ejemplo, sin citarlas todas, estas piezas que bautizamos torres de brisas, torres captadoras de brisas, que en combinación con los patios estratégicamente colocados podían generar, orientándose a las brisas dominantes, corrientes de ventilación que pueden atemperar el ambiente interior de esta residencia para temporeros. También el hecho de construir un perímetro muy denso, un perímetro lleno de estos elementos muebles, hace del cerramiento algo que funciona como un amortiguador térmico, algo que incluso en el caso de la zona donde hay armarios llenos de ropa puede conseguir hasta inercia térmica respecto a algunas orientaciones. Aquí, por ejemplo, se trataba también algunas piezas especiales que llamábamos
mueble andamio vegetal que, conteniendo un sustrato para plantas trepadoras en combinación con un sistema de cables, podría construir con el tiempo un emparrado en las orientaciones más desfavorables, como la orientación oeste, para lidiar con la incidencia solar. Este prototipo, al que incluso llegamos a situar en fotomontaje allí en la zona de Níjar, en la localidad de Campo Hermoso, cerca de Níjar, tuvo el primer premio de aquella convocatoria de prototipos experimentales y nos habilitó, en aquella época, estamos hablando de 2004, 2005, para presentar una versión reducida de ese prototipo a una convocatoria que en aquel momento surgió por parte de la Junta de Andalucía de subvenciones a proyectos de investigación. Entonces nosotros decidimos no presentar un proyecto de investigación que ya estaba hecho, ya llevábamos varios años, hace casi una década, tratando estos temas, sino que con el dinero de esa subvención, con 60.000 euros que había para los equipos que resultaran seleccionados para investigar, íbamos simplemente a construirlo y testearlo. Y fue lo que hicimos. Seleccionamos una de las alas del prototipo Campo Hermoso y seleccionamos un lugar donde un ayuntamiento podía darnos un sitio especialmente relevante en relación con la residencia para temporeros, que fue Cartaya. Nos fuimos de la zona de Almería a la zona de la zona de los plásticos, a la zona de las fresas de Cartaya, cuyo ayuntamiento en aquella época estaba resultando muy activo en la promoción de iniciativas experimentales. El prototipo ARKit, que fue como le llamamos en aquel momento, llegó a instalarse, bueno, está en la planta, no le he explicado la composición, pero es fácil de imaginarse, en una zona de bar, está pensado para 8 temporeros que acuden varios meses a Cartaya, a la Fresa, vienen sin familia, conviven y luego están de marzo a junio y luego se vuelven. Por lo tanto, tenía sentido para resolver esa demanda construcciones desmontables, construcciones ligeras que pudieran guardarse y luego utilizarse otro año. Pero también construcciones que, más que una vivienda familiar compartimentada, tienen el sentido más de residencia. Una residencia que tendría una zona de baño, aseo, las torres captadoras de brisa, los patios, una zona de descanso y una zona de estar con comedor y una pequeña pieza de cocina aquí. Llegó a construirse el prototipo como prototipo experimental en Cartaya. Le dimos incluso un aspecto un poquito más lujoso en el exterior, sobrepasando los límites también de la subvención, para que funcionara casi como un piso piloto, que atrajera pues, visitantes, investigadores, que les interesaba. Se construyó en la zona del albergue de la Casa del Gato, un albergue cerca de Cartaya, como un antiguo cortijo que se utilizaba para alojar temporeros en barracones y en casetas tipo de obra, y nos dejaron ese espacio para elaborarlo. Este es el prototipo ARKit, basado en esa tecnología del kit de muebles prefabricado, montado en una semana. Ahí se quedó sin desmontarse y a raíz de esta experiencia fue cuando la Junta de Andalucía decidió que el equipo tenía que dar un paso más, nos promovió, nos llamó para intentar que Andalucía tuviera alguna presencia en esa convocatoria, a la que históricamente solo habían podido ir alguna vez algún equipo madrileño a la Politécnica. Entonces nos llamó a la Escuela de Arquitectura de Sevilla para ver si se podía adaptar rápidamente esa investigación, incorporarle todos los artilugios que se pudieran relacionados con la eficiencia energética y competir. Y lo que hicimos fue adaptar el modelo ARKit a la vivienda SolarKit, ya pensada como una vivienda familiar, con 2 dormitorios en torno a un patio, un espacio de aseo familiar, una zona de estudio, cocina, salón, etc. Pero con los mismos elementos. Esto fue lo que construimos con un equipo ya muy amplio de alumnos y profesores para diseñar uno por uno cada mueble que se iba a construir en Madrid e incorporando todos los inventos posibles experimentales que pudiera haber acerca de sistemas no solo activos, en este caso fotovoltaicos, que es el leitmotiv de la competición, sino sistemas pasivos, de los cuales solo voy a poner este como ejemplo porque es el más llamativo. La torre de brisa del prototipo Campo Hermoso, del prototipo ARKit, se transformó en un artilugio muy sofisticado, refrigerador y también acondicionador, según temporada, sin consumo energético, que es esta torre que aparece aquí en sección, donde esta pieza vertical empieza a contener un depósito de agua, el propio depósito de agua de la vivienda se contiene dentro de la torre, sirve también para la vivienda,
Una cara, la cara sur, tiene el depósito pintado de negro, un cristal que permite crear aquí un efecto muro-trombe en este espacio, mientras que en la parte trasera hay un conducto al que se adhiere un elemento cerámico. Este elemento cerámico, lo empezamos a experimentar aquí, se humedece levemente desde arriba y ese efecto de evaporación del elemento cerámico enfría esta pared, enfría este aire y se producen varios efectos, que además dieron sus resultados allí en el prototipo SolarKit. Produce que en verano el aire frío, el aire que entra por aquí caliente se enfría y entra en el espacio acondicionando, mientras que el aire caliente que procede de esta cámara de aire, atraído por el efecto convección que se produce aquí, genera una corriente de aire caliente hacia arriba. Mientras que en invierno, bueno, se cierra esta pieza y el aire caliente se puede recircular en la vivienda, aquí. Esto lo pongo como ejemplo porque el concurso Solar Decathlon es la oportunidad para, en una vivienda muy experimental, muy pequeña, que puede ser todo lo rara que uno se lo quiera hacer, uno le puede incluir todos los artilugios que quiera porque se van a probar in situ. Además, la competición lo monitoriza completamente. Lo monitoriza absolutamente, minuto a minuto. Con lo cual se puede saber si los elementos funcionan o no. Y además se tienen que saber porque compites. Compites en 10 pruebas, de las cuales una es más general, más de jurado, de tipo arquitectónico, pero hay otras muy específicas de funcionamiento de equipos, otra de comportamiento ambiental, cuál funciona objetivamente mejor, y otras que combinan aspectos objetivos con aspectos subjetivos. Por ejemplo, la prueba de eficiencia energética. La prueba de eficiencia energética valora las novedades que hay en eficiencia energética con los resultados reales que da, ¿no? Entonces, son ocasiones donde un equipo de investigación puede ver su trabajo totalmente comprobado y además en competición, poniéndolo en relación con equipos alemanes, daneses, finlandeses, brasileños, norteamericanos, ya os digo, de todo el mundo. Esto es cómo quedó esta torre captadora, esta torre acondicionadora, ya no solo captadora de brisa, y la construcción del prototipo del 2010, que lo hizo la Universidad de Sevilla, como veis, el sitio también cerca del 2012, pero en el espacio que ahora es el Madrid-Río, a la del Manzanares. Esto se terminó de acondicionar un poco después. Cuando nosotros fuimos allí era un descampado donde se colocó la competición y ahí estuvimos. Con este proyecto que era voluntariamente muy radical, era hacer una apuesta por algo como árabe. Un proyecto muy cerrado al exterior y solo iluminado con patios. Este es el aspecto que queríamos hacer como una reivindicación de esa cultura ensimismada, de casi por significarnos en relación con las viviendas suburbanas norteamericanas, abiertas al paisaje, con grandes cristaleras, en fin, etc. Estas son imágenes de lo que hicimos. Los propios patios eran en sí mismos también artilugios climáticos. Eran elementos que combinan, por ejemplo, en el techo, una capa de cristal móvil con un toldo, de forma que en verano el cristal está abierto, ventila, pero el toldo lo sombrea y en invierno ocurre lo contrario. El cristal se cierra, el toldo está abierto, con lo cual funciona como un espacio solar, con un efecto invernadero, se produce en el interior. Os he hablado del efecto de la cerámica, evapotranspiración, efecto invernadero. Lo he nombrado no por casualidad, sino porque tienen que ver con el desarrollo posterior del prototipo Patio 2.12, que es realmente el desarrollo más completo de las investigaciones nuestras y que realmente ha sido el que ha tenido verdadero éxito en este evento. Paso de este y empiezo con lo que constituye el grueso de lo que quiero contar, porque es una experiencia que es ya muy completa en varios sentidos, no solo en el sentido de poder construir un prototipo, testearlo, no solo en el sentido de investigar eficiencia energética, sostenibilidad, investigar prefabricación, sino que le añadimos, diría que, 3 componentes más que lo hacen especialmente singular, nuestra participación en el Solar Decathlon 2012. El primero es este mapa de aquí. Este mapa de aquí es muy importante porque nosotros decidimos que para ir con éxito a esta convocatoria, muchas veces el esfuerzo único de un equipo de investigación, de una escuela o de una facultad, no es suficiente, porque uno tiene que condensar en 2 años de trabajo para luego presentar a esa convocatoria como muchos temas, y a lo mejor uno está en su pequeño entorno del grupo, puede estar muy limitado. Decidimos ofrecer a otras escuelas y universidades
cercanas la posibilidad de colaborar, de que íbamos a trabajar en relación con lo que tuviéramos cercano. Y no, iba a ser un prototipo mediterráneo, lo que tenemos más cerca de Sevilla podía haber sido también Extremadura, pero Extremadura no tiene de momento escuela de arquitectura. No sé si eso es bueno o malo, igual es hasta bueno, porque ahora proliferan tanto las escuelas que no se sabe muy bien lo que interesa. Entonces nos asociamos con Málaga, escuela muy reciente, y con Granada, algo menos reciente. Hicimos. Y también por cercanía casi familiar de algunos de nosotros con la Escuela Politécnica de Jaén, porque en Jaén, no me preguntéis por qué, está uno de los grupos más reputados de investigación en energía fotovoltaica. El grupo de la Politécnica de Jaén, en torno a Jorge Aguilera y Juan de la Casa, llevan mucho tiempo estando a la vanguardia nacional en investigación fotovoltaica. Entonces decidimos hacer una especie de UTE de 4 universidades para trabajar en este asunto. Hicimos un prototipo totalmente nuevo. Pero además queríamos trabajar desde el principio, con la experiencia acumulada en SolarKit, olvidarnos de aquello, sacar lo bueno, sacar cuáles tendrían que ser las direcciones de éxito para trabajar y trabajar ahora casi desde cero. Y esto fue lo que dio lugar al prototipo Patio 2.0. He dicho, uno de los componentes es la asociación de universidades para encontrar más sinergia, más relaciones. Otro segundo tiene que ver con la situación social del año 2010, que es radicalmente diferente a la del año 2008, en relación con las posibilidades económicas que puede tener un proyecto de investigación de este tipo. En el 2008 nosotros contábamos con lo que quisiéramos de la Junta de Andalucía, de la Consejería, no tanto, lo he dicho un poco exagerado, pero si necesitábamos subvención, nos presentamos y nos la daban, nos quedamos con déficit, pues podíamos aspirar a otra subvención, competir y nos la daban. Y en 2010, cuando empezamos este trabajo, progresivamente, en pocos meses, la situación cambió radicalmente. El dinero público en Andalucía desapareció para este tipo de cosas. O sea, no había, ¿no? Había existido, no había, no solo en Andalucía. No, lo que pasa es que yo veo aquí, lo que pasa es que os veo a vosotros con estos proyectos europeos y digo, bueno, aquí no ha desaparecido. Lo habéis buscado de otros sitios, pero sigue habiendo. Bueno, allí ni eso, allí ni esto, ni en Europa, ni buscar, allí era imposible. Entonces, nosotros empezamos a trabajar y teníamos ya el proyecto en mente cómo iba a ser. Pero de repente, a los pocos meses de trabajo, nos encontramos con que era imposible tener dinero. La competición da un dinero, pero te cubre como la cuarta parte de lo que necesitas para trabajar 2 años investigando, construir pruebas de prototipo, montarlo en Madrid, desplazar allí a alumnos, profesores, competir con garantías de éxito. Es un presupuesto que se excedía totalmente. Y tuvimos que tomar una decisión en aquel momento, a los 2-3 meses de trabajo, es decir, lo dejamos porque no hay dinero público o vamos a hacer otra cosa. Hemos hecho como este mapa, que curiosamente, bueno, se recoge todo el sur de España, está la marca Mediterráneo, la marca Andalucía, podemos decir que los organismos públicos pongan su logotipo de que están detrás. ¿Y qué ocurre si empezamos a movernos con el sector privado? Si decimos, no hay dinero público, pero vamos a ver qué ocurre. Y empezamos a trabajar con la hipótesis de que no iba a haber nada de dinero público. Sí, se podían conseguir dinero de empresas. Y eso a los pocos meses empezó a dar sus frutos. Para lo cual, uno de los componentes casi principales del trabajo del proyecto de investigación en aquella época fue el marketing. Y buscando el dinero en ese territorio, en el territorio del marketing y defendiendo como esto, ¿no? de que era el momento de que esto se había quedado corto y que se podía trabajar así, ¿no? La base, lo que lo hace posible son las empresas privadas, el conocimiento lo dan las universidades, las instituciones públicas, pues generan la garantía, el respaldo, incluso algún apoyo desde el punto de vista técnico también. Bueno, empezamos a movernos. Esta es la maqueta que empezó a gestionarse en aquel momento y donde ya se advierte que habíamos dado un giro casi completo al tipo de vivienda que queríamos. El tipo de vivienda experimental que íbamos a hacer iba a ser de otra manera. También prefabricada, también ligera, pero muy pensada para sacar todos los puntos en la competición. Queríamos investigar temas que nos interesaban, la cerámica, como veréis, era un tema, el patio era otro tema, como regulador térmico, la eficiencia energética y el uso fotovoltaico eran temas, pero también queríamos ir allí con toda garantía de éxito. Entonces, el sistema de prefabricación varió. Decidimos hacer 4 piezas con la medida máxima posible de transporte en camión
con un transporte especial, hasta no superando los 4,10 metros de altura total desde la base, no superando unos anchos, que nos permite el transporte especial sin escolta, digamos, con 4 piezas que llegan totalmente terminadas en taller, se colocan y se unen allí in situ en un espacio que también viene semi-prefabricado, que es el patio, que es este de aquí. Cada pieza contiene un uso de la vivienda, una mezcla de usos, no es ni tan pequeña como una habitación ni tan grande como una parte de la vivienda, sino es como un espacio de usos compatibles. Por ejemplo, salón, estar y zona de estudio, cocina con comedor o dormitorio con baño. Eran 3 de estas piezas experimentales y una cuarta donde decidimos empaquetar todos los elementos técnicos de la vivienda, todos los artilugios que tienen que ver con el aire acondicionado, con la depuración de aguas, con los sistemas de fotovoltaica, los inversores, iban a estar metidos, empaquetados en una pieza de aspecto natural, en el sentido que se relaciona bien con la otra y que permite una máxima integración arquitectónica de todos los artilugios técnicos. Esa integración arquitectónica va a ser también un tema básico en el propio diseño. Como veis, hay un empeño especial en que los paneles fotovoltaicos, que tienen que maximizarse para producir lo máximo que se pueda en el espacio reducido de parcela que te dan, de hecho fuimos los primeros en balance eléctrico, pues estén integrados. Las piezas, aparte de estar diseñadas con su medida para el transporte en camión, están diseñadas con el módulo del panel fotovoltaico para aprovecharlo al máximo.